¿Qué tal? Por acá de nuevo les saluda Sin Mentiras. África se mete de lleno en el conflicto. Dentro de pocas horas se va a reunir el presidente Vladimir con el presidente de la Unión Africana. El presidente de la Unión Africana, Macky Sall. Ahora bien, fíjate muy bien lo que te voy a decir. En las últimas horas, el continente africano prácticamente ha amenazado a Europa y les ha dicho que el costo del trigo, que ha subido a niveles impensables, más el cambio climático, con una sequía que no se veía desde hace 40, 50 años, está provocando una hambruna colosal, de tal manera que los africanos les han pedido al abuelo del norte y a la señora von der Leyen que desistas de las sanciones a los rusos, porque en el mundo se piensa que las sanciones solo se aplican a las empresas del país del norte y de Europa contra Rusia. No, así quisieron hacerle ver a Venezuela, que Venezuela solamente estaba sancionada por 2 o 3 oligarcas. Resulta que esas sanciones son primarias y también secundarias, y te explico. En África, para tú poder comprar trigo, dependes del sistema SWIFT o el sistema SEPA de la Unión Europea. Si estos sistemas bancarios están bloqueando a los rusos, ¿cómo haces la transferencia? Punto número 1. Puedes ir a buscar en los mercados negros o en los mercados clientes o empresas que te vendan trigo, por ejemplo, o fertilizantes, o cereales, o cebada. ¿Y qué te van a decir esas empresas? Que tienen miedo a que las agarre las sanciones del sistema monetario. Con lo cual, el continente africano no puede importar trigo, que es uno de sus principales herramientas de comida. Entonces, tanto Rusia como los ucras son los principales proveedores a nivel mundial de trigo. Y los otros, como China, como India, entre otros, han dicho que están viendo el panorama negro, que hay muchos nubarrones y que ellos van a mantener su trigo en reserva, que no lo van a poner en venta. Con lo cual, se alimenta de alguna forma la crisis. Si tú tomas en consideración que el señor presidente actor tiene minado todos los puertos por donde debe salir el trigo de Ucra, la cosa se pone más feo. Si tú tomas en cuenta que los rusos te dicen que pueden liberar parte del Mar Negro para que salga una parte del trigo, pero que deben suspender las sanciones, y el abuelo del norte te dice que no van a suspender las sanciones, se pone más negro el panorama. Entonces, los africanos les han dicho claramente que van a inundar Europa, porque si no pueden comer, si no hay agua para la producción, para la ganadería, para la agricultura, ¿qué les queda? Emigrar. Con lo cual, la crisis a nivel mundial se va a multiplicar. Por eso, el señor Vladimir se va a reunir con el presidente de la Unión Africana, son más de 40 países, para ver cómo le hace llegar el trigo y de alguna u otra forma buscar esa influencia perdida que tuvo la Unión Soviética en África. Retomar esos conceptos pasados. Quiere la Federación
en estos momentos, viendo que Occidente es un enemigo a vencer fuerte y necesita de todos los países que estén contra de Occidente, y África es uno de ellos, ese continente. Entonces, el señor Ucra, el señor presidente, actor, comediante y corrupto, quiere pagar armas por trigo, pero está jugando a crear esa situación de bola de nieve, de tal manera que el trigo siga subiendo su precio, Europa se vuelva loca, se desespere y puedan negociar de alguna u otra forma. Mentes macabras, amigos, igual que la del amiguito del norte, mentes macabras. Y te doy otra cifra para que te quedes de hielo. Miren, ustedes saben cuánto dinero le ha metido el amiguito del norte a este conflicto. Ahorita el Congreso le aprobó 40,000 papelitos verdes, pero antes le había metido más de 5,000 millones. Europa le ha metido más de 20,000, además de toda la chatarrería que ha mandado en armas, tanto el abuelo del norte como los europeos. La ONU, a través del Programa Mundial de Alimentos, tiene años pidiendo dádivas a Occidente, que hacen falta más de 4.500 millones para alimentar un continente que la está pasando mal. Ustedes saben, en todos estos últimos meses y años, cuánto de ese presupuesto que solicitó la ONU para África, para alimentar el hambre, le ha trasladado a Occidente, los países ricos y los grandes multimillonarios y las grandes fortunas. Menos de 500 millones, amigos míos. Pero en Ucrania, para Ucra, en menos de un mes, han metido más de 20,000 millones constantes y sonantes para derrotar a Rusia, para meterlos en mercenarios, para vender armas, para poner de patas arriba la economía mundial. De tal manera que los africanos les han dicho: Europa nos espera, vamos a inundarle todas las puertas de Europa y a tocarle las puertas porque ustedes son corresponsables de esta crisis. Eso está en pleno desarrollo y en plena evolución. Vamos a ver cómo termina todo esto. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.